La acracia es una filosofía política que rechaza la existencia del Estado y otras formas de jerarquía, así como la imposición de leyes, el uso de la coerción, mientras que defiende la construcción de una sociedad en base a valores cívicos y el igualitarismo. La anarquía, por otro lado, es prácticamente sinónimo de la acracia, pero con más énfasis en la lucha armada de clases orientadas a la revolución social. La adocracia, del latín ad hoc, es una forma de organizar organismos e instituciones, normalmente empresariales, que rechaza la existencia de una jerarquía burocrática, favoreciendo la iniciativa individual, flexibilidad de procesos y la igualdad entre todos sus integrantes. La anocracia puede ser entendida como una semidemocracia, regímenes híbridos que mezclan elementos democráticos y autoritarios, por ejemplo, sin separación de poderes, pero con convocación de elecciones recurrentes. Ejemplos pueden ser Rusia, Singapur y yo diría que Estados Unidos. Archieparquía es el sistema de organización de las iglesias orientales. Una archieparquía es una eparquía de mayor autoridad, equivalente en el mundo católico romano a una arquidiócesis, una diócesis de mayor autoridad, básicamente. Aristocracia significa el gobierno de los mejores, entre comillas, es decir, la élite social, económica, militar, intelectual, aunque normalmente militar, económica, política. Es decir, pues las élites nobles, las monarquías, las grandes oligarquías, etc. La autarquía es un régimen económico proteccionista, aislacionista, que impone una dinámica económica, por así decirlo, similar a un estado de guerra, es decir, todo el esfuerzo económico se pone en servicio de el Estado y normalmente de la industrialización de cara a sectores clave, como la industria pesada, la armamentística, química, etc. Autocracia significa el gobierno singular, es decir, todo lo que sean dictaduras, jefaturas, tiranías e incluso monarquías, aunque realmente se apoyan en todo un cuerpo de fieles que manifiestan y ejercen el poder y voluntad del autócrata. La bancocracia es una sociedad en la que la mayor parte del poder e influencia política reside en las grandes familias banqueras, véanse las repúblicas italianas o Estados Unidos. La burocracia es el conjunto de sistemas, procesos y organismos de administración de una entidad pública o privada. La cacocracia es el sistema de gobierno en el que el poder lo ejercen los malos, entre comillas, es decir, los indeseables o los no cualificados. Se usa para hablar de un periodo de degeneración institucional. Un ejemplo sería todo el régimen de la Restauración borbónica o las últimas décadas de la República Romana y el Imperio Romano. La cleptocracia es un sistema similar a la cacocracia, es decir, es un sistema en el que la corrupción está institucionalizada, donde se practica el caciquismo, el nepotismo, el desvío de capitales, los fraudes, redes clientelares, etc. Se entiende por corporatocracia aquel sistema de gobierno que está fuertemente influenciado por las grandes empresas. Un ejemplo perfecto sería el mundo actual. La dedocracia es un término satírico que critica y señala sistemas corruptos que se saltan procesos institucionales y practican nepotismo, amiguismo, etc. La democracia es aquel gobierno, se entiende que igualitario, de los ciudadanos. Sobre esto ya hablé en un vídeo sobre la república, monarquía y democracia entendidas según los griegos, así que si queréis saber un poco más de democracia, pues buscáis por ahí, en mi canal. La estococracia es un sistema muy divertido pero también muy caótico, puesto que se trata de una democracia donde gobiernan los ciudadanos elegidos aleatoriamente. Aquí cualquiera gobierna. Fantástico. La estratocracia es un sistema de gobierno donde el poder es ejercido por los militares. Por ejemplo, hablamos de Esparta, la dictadura franquista, el periodo de los reinos combatientes de China y la era de los señores de la guerra también de China. ¿Qué le pasa a China con los guerreros, madre mía? La etnarquía es una forma de gobierno de origen romano. Consiste en la administración y jefatura de un gobernador civil sobre un grupo etnocultural concreto. Por ejemplo, Arquelao era etnarca de Judea, Idumea y Samaria. Eurocracia es un término satírico que critica la a veces excesiva regulación que impone Bruselas y se usa para definir el régimen de burócratas de la Unión Europea.
Falocracia, sinónimo de patriarcado, es una sociedad en la que la primacía política, económica, social y cultural reside en el género masculino, de forma explícita o implícita. La patriarquía hace referencia a una forma de organización de origen griego por la cual los clanes se hermanaban entre sí, creando redes de apoyo horizontal. En la actualidad se suele emplear para definir relaciones masculinas que parten desde una estructura sociocultural horizontal de apoyo colectivo, siendo una alternativa al patriarcado y las masculinidades tóxicas. La fisiocracia es una doctrina económica del siglo XVIII que defiende que la riqueza de los estados reside en la naturaleza y por ende en las actividades del sector primario. Defiende que el Estado no debe intervenir en el mercado, sino procurar la buena producción y el buen recorrido del comercio, por así decirlo. La gerontocracia literalmente significa el gobierno de los ancianos, normalmente referido a los cabezas de familia. Dos ejemplos fantásticos y muy que nos suenan, ¿no? Muy cercanos serían el Senado romano y los Estados Unidos. Aunque en los Estados Unidos no es tanto porque gobiernen los cabezas de familia, sino porque todos sus políticos son más viejos que la lala. Ginecocracia, sinónimo de matriarcado, es una sociedad en la que la primacía política, económica, social, cultural reside en el género femenino, de forma explícita o implícita. Es un sistema prácticamente extinto, salvo por algunas tribus asiáticas y las sociedades de elefantes, abejas, avispas, hormigas y termitas. Hierarquía es un término acuñado por los historiadores Rediker y Lindenbaum que hace referencia a las sociedades alternativas que emergieron en el Atlántico durante los siglos XVI y XVIII aproximadamente. Eran sociedades igualitarias, democráticas y multiculturales de piratas, exiliados, prófugos y marginados que operaban al margen de la ley estatal. Por hierocracia entendemos una sociedad donde el poder es ejercido por la clase sacerdotal y las instituciones religiosas. Por ejemplo, tenemos los estados pontificios, o el Vaticano, y el califato tras la muerte de Mahoma. La ineptocracia es, y ahora voy a decir una definición literal, un sistema político de características democráticas en los que los menos aptos para gobernar son elegidos por los menos capaces, con la esperanza de que estos puedan asegurar su sustento mediante los impuestos y otras fuentes coercitivas de riqueza recaudadas por los políticos sobre el sector productivo de la sociedad. Es decir, una cacocracia. La infocracia es un sistema de gobierno donde el poder se sustenta en el control de los medios de comunicación e información, como pueden ser las dictaduras o el mundo actual. Isocracia significa el gobierno de los iguales. Todos los ciudadanos tienen los mismos poderes, derechos y capacidad de participación política. Es la máxima expresión de la democracia ateniense, ¿no? El ideal democrático perfecto. Meritocracia es, teóricamente, el sistema de gobierno donde las jerarquías se conquistan por medio de la habilidad y el conocimiento, más que por el linaje o por el nivel económico o cualquier otro factor que no viene determinado, mejor dicho, por la habilidad individual. Mesocracia es una sociedad en la que la mayoría de población es de clase media o la clase media tiene una gran capacidad de influencia política. Algunos ejemplos que se me ocurren son las repúblicas italianas, la Francia revolucionaria hasta cierto punto, Inglaterra tras la Revolución Gloriosa de 1688, Provincia Unida, después llamada Países Bajos, y algunas ciudades romanas, griegas y medievales del antiguo régimen básicamente. Supongo que también podrían ser consideradas como mesocracias, estirando un poco los términos. Minarquía es un sistema de gobierno libertario que pretende minimizar las funciones del Estado, básicamente reduciéndolo a garantizar derechos básicos y que permitan la mayor libertad de mercado posible, mercado capitalista evidentemente. Monarquía, pues la verdad es que la definición más básica que se me ocurre es autocracia heredada, es decir, una sociedad en la que el poder lo ejerce una sola persona, en el caso de las monarquías más bien una familia y obviamente todo su séquito de fieles, lo que llamaríamos la corte y todos los vasallos, donde el poder se hereda, es decir, son familias, son linajes, son dinastías que ejercen su poder a través del tiempo. El reino realmente se convierte en la propiedad privada de una familia más que en una entidad pública, aunque eso empieza a cambiar ya como en el siglo XVII, XVIII ya es cuando
el Estado se impone a la corona, hasta cierto punto. Bueno, más bien hay una fusión, ¿no? De la monarquía y el Estado son lo mismo, aunque eso ya estaba pasando desde prácticamente el principio de la Edad Media, pero bueno, es otro tema de discusión. El caso, la monarquía empieza como a... no sé cómo decirlo, como a verse como una institución más del Estado, más que un poder por encima del propio Estado o que controla el propio Estado. Pero bueno, eso ya es sentar en cómo funcionan las monarquías absolutas y yo no tengo tiempo para tanto. Bueno, tiempo sí, pero lo que no tengo ganas de meterme en eso porque es un rollo. El caso, la monarquía es un sistema de poder en el que una familia ejerce un control desorbitado sobre el Estado y toda la sociedad. Con sus limitaciones, obviamente. Y la monarquía también está dividida como en subcategorías, ¿no? Tenemos diarquía, como puede ser Castilla y Aragón, ¿no? La Unión de los Reyes Católicos, pues es una diarquía. Hay dos coronas controladas por una misma familia real. El Imperio Austrohúngaro también sería una diarquía, ¿no? Una misma familia controlando Austria y Hungría. Luego tenemos triarquías, tetrarquías, como la romana, ¿no? El periodo de los dos Césares y los dos Augustos. Y pues también hay quintarquías, sextarquías, septarquías, aunque llegado a ese punto yo creo que ya es más una oligarquía o una... sí, ¿no? Una aristocracia guerrera más propia de lo que serían los reinos germánicos o las antiguas sociedades celtas, íberas, etc. Nomarquía no es el gobierno de los gnomos, sino que se trata de la forma en la que se divide territorialmente el Egipto faraónico. El imperio egipcio, yo voy a llamarlo imperio, aunque no es muy acertado. Bueno, el caso, el imperio egipcio estaba dividido en 42 provincias, nomos, administrados por un gobernador local, el nomarca, con funciones como el control de la irrigación, recaudación de impuestos, gestión de almacenes y graneros, defensa de ciudad, impartida justicia, etc. Un alcalde, vaya. La nomocracia es el imperio de la ley, es decir, la primacía del sistema legislativo entendiendo la ley casi como una fuerza divina. No es un sistema per se, sino uno de los pilares fundamentales de los estados liberales modernos, heredando la tradición de las monarquías pactistas, las cartas otorgadas y otros documentos que regulan el poder por encima de los individuos. Oclocracia es un término griego, despectivo, que significa el gobierno de las muchedumbres o de las masas. Más bien se trata en término griego, bajo la mentalidad griega, es equivalente más bien a la dictadura del proletariado. Oligarquía es sencillito, es el gobierno de unos pocos, normalmente los aristócratas. La pardocracia es una forma de gobierno de los siglos XVIII y XIX en la que las excolonias europeas se ven ahora gobernadas por las élites mestizas y criollas. La partitocracia es más bien un fenómeno político de las democracias liberales en el que los partidos acumulan demasiado poder y la ciudadanía tiene poca capacidad de elección. Ejemplos, cualquier democracia occidental, ya sea España, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, etc. Plutocracia básicamente significa el gobierno de los ricos. Para los griegos, todos estos términos son básicamente de origen griego, tiene otra connotación, significando más bien la democracia de los ricos, o exclusiva para los ricos. Tenemos algunos ejemplos históricos como Esparta o el gobierno de Solón en Atenas. Poliarquía realmente tiene muchísimos significados. Algunos de los más destacables son que se puede referir al mundo globalizado actual con pluralidad de gobiernos y fuerzas políticas. También puede ser un gobierno ejercido por varios colectivos elitistas, ¿no? Más similar a lo que sería una oligarquía, o una democracia directa con una amplia participación e influencia civil. Algo más similar a lo que sería Suiza o a esta idea idealizada, ¿no? De lo que es democracia, ¿no? O lo que debería ser la democracia. La pornocracia es un sistema de gobierno en el que los y las concubinas y cortesanas tienen una anormal influencia política e institucional. Normalmente se usa para definir las dinámicas políticas de los estados pontificios durante el siglo X, destacando por la promiscuidad de algunos papas,
conflictos entre las familias aristocráticas por el control de la Santa Sede y la gran influencia que ejerció Marofia, una aristócrata romana que fue madre y esposa de papas. Obviamente es un término despectivo, ¿no? Usado para calificar este periodo como una edad oscura de la Santa Sede. Pero realmente tendríamos que entenderlo como un periodo en el que se ponen de manifiesto los conflictos ideológicos y políticos de los dos poderes universales de Europa, es decir, el imperio y la iglesia. Imperio entendido pues como el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, la fuerza política por antonomasia, ¿no? Y la iglesia pues la fuerza religiosa, ¿no? Son como estos dos poderes que están hasta cierto punto antagonizados, pero se necesitan mutuamente por aquello de legitimidad y tal. Pero bueno, sí, siglo X, un periodo convulso para el papado. Sacarocracia es mi término favorito. Hace referencia al sistema social, político y económico de la Cuba del siglo XIX, es decir, cuando todavía era una colonia española. Se trata de una sociedad controlada por burgueses industriales, normalmente catalanes, que gira en torno a la producción de azúcar. Que a priori podréis pensar, marcha malo, qué gilipollez, pero es que Cuba era uno de los mayores, si no el mayor, productor de azúcar durante este siglo. Y claro, era un negocio ultra mega hiper lucrativo que pues al final determinaba toda la política interna de Cuba y también hasta cierto punto externa de España. Es decir, todo el tema de gestión económica, qué ministros se ponen en Cuba, todo el tema de representación de los cubanos, ¿no? Que al final pues, da lugar a un par de guerras de independencia y que Estados Unidos meta la patita en el Caribe. Y a que personajes como Romero Robledo, que es el que tenéis aquí, pues sigan con su trayectoria política meteórica y caótica, ¿no? En la Cuba sacarócrata es donde se ve perfectamente todo el tema del caciquismo, redes de influencia, traiciones, lealtades. Es una sociedad, curiosa. Sinarquía se define actualmente como un gobierno oligárquico donde el poder lo ejercen varios colectivos influyentes, creando una sociedad corporativa y armoniosa, lo que sea que significa armoniosa, que promueve la cooperación de clases en oposición al movimiento obrero. Aunque hay gente que lo usa también para describir a sociedades de estas conspiranoicas que controlan el mundo, ¿no? Las sectas Illuminates y todo esto. También históricamente se refiere a un conjunto de príncipes que administran una parte específica del Estado. Sí, es como una aristocracia, ¿no? Una pentarquía. Bueno, sí, una monarquía de estas con muchos príncipes que es básicamente una oligarquía, ¿no? Hasta llegado a ese punto. Sofocracia es el gobierno de los sabios, un modelo social defendido por Platón en su obra La República, en la que la sociedad debería estar gobernada por una clase dorada formada por reyes filósofos. El término talasocracia se refiere a la supremacía marítima de un estado, normalmente un imperio, y el ejemplo más claro de ello es el Imperio Británico. La tecnocracia es el gobierno de los técnicos, es decir, científicos, economistas, una suerte de oligarquía de los expertos, ¿no? Con ejemplos históricos como Corea del Sur, la España franquista de los 60-70, la Unión Soviética o China. La teocracia es una forma de gobierno en la que el poder político y religioso lo ejerce un líder supremo. Se entiende que el teócrata es prácticamente una encarnación de la divinidad o su mesías. Algunos ejemplos son pues, el Egipto faraónico, el Imperio Inca, la China imperial, el Califato de Mahoma, etc. La toparquía es la forma en la que se dividían y administraban algunas poligriegas y el Imperio bizantino. Cada distrito estaba gobernado por un toparca, que en el caso bizantino gozaba de bastante autonomía, siendo a veces mencionados como reyes independientes. Y por último, la yernocracia es una forma de nepotismo que específicamente consiste en favorecer al yerno. Yo me quedo a cuadros, o sea, específicamente al yerno.